Buenas tardes, hermanos. Hoy vamos a analizar brevemente un capítulo de la escritura de una de las cartas del apóstol Pablo y vamos a identificar qué necesidades tenía en ese momento la iglesia y qué necesidades hay entre nosotros hoy en día. Vamos a ir a Efesios capítulo 4 y vamos a leer desde el verso 1. Cuando ya lo tengan, digan amén. Voy leyendo en lo que los demás lo encuentran. Pablo está escribiendo esta carta, estaba en una situación muy particular. Dice el primer versículo: yo pues, preso en el Señor. Pablo había experimentado en carne propia la oposición de aquellos que no querían que la palabra de Dios fluyera. Oposición interna y oposición externa. Para ese entonces, recuerden que ya había dentro de la iglesia ciertas corrientes, ¿no?, que se llamaban judaizantes, que pretendían que los gentiles que se convertían guardaran las prácticas, los ritos judíos, y prácticamente que se convirtieran, eso es proselitismo, que fueran prosélitos judíos, ¿no? Sin embargo, Pablo hablaba de que lo importante no era eso, sino lo importante era lo que Dios había hecho por nosotros. Aparte de esa oposición interna, había una oposición externa en contra del camino de la predicación de la Escritura. Él estaba preso, se encontraba en la cárcel. Parecía que las cosas no le iban muy bien, pero él tenía un ruego para la iglesia desde su corazón. Dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo será caminar como es digno? Conducirnos como es digno. Digno significa como corresponde, como es necesario hacerlo. Antes no teníamos parte, no teníamos suerte con Dios, nosotros vivíamos sin Dios, sin esperanza, caminando en este mundo de vanidad, pero Él nos trajo hacia Él, nos hizo sus hijos, ahora somos parte de la familia de Dios. Debemos de caminar como esa familia, como esos hijos de Dios. ¿Cómo caminan esos hijos de Dios? Dice en el verso 2, con toda humildad y mansedumbre. Cuando habla la escritura de mansedumbre, se refiere a la capacidad que debemos de tener de escuchar el consejo de Dios y de ponerlo en práctica. En la mañana leíamos algunos capítulos en Isaías y en uno de ellos habla de esa comparación de Dios con el alfarero. Dice: yo soy el alfarero y ustedes son el barro en mis manos. Pero el barro tiene ciertas características, ciertas propiedades. Una de ellas es ser maleable, quiere decir que fácilmente se puede utilizar. Si es otro tipo de tierra, no cualquier tierra puede hacerse vasijas, por ejemplo, ¿no? Usted puede juntar lodo y más o menos parece, pero ya cuando se seca, ¿qué le pasa a ese lodo? Se agrieta, no tiene la cohesión, no tiene la unión que se necesita para ese proceso y ese fin. Pero el barro tiene esas características, es maleable, se une, trata de moldearse en las manos del alfarero. Mansedumbre es lo que necesitamos tener: humildad y mansedumbre. Después dice: soportándoos con paciencia los unos a los otros. A veces se toma esta palabra como un asunto de aguantar, hay que aguantarnos, pero este soporte significa, miren, este es un soporte para el micrófono. Si no estuviera el soporte, yo tendría que tomar el ¿qué? Micrófono, y costaría más trabajo, me canso la mano, etcétera, etcétera. Pero ¿para qué sirve este soporte? Para que esto funcione adecuadamente. Dice que nos soportemos los unos, quiere decir que nos ayudemos, que nos alentemos, que nos sostengamos con el fin de agradarle a Dios. Dice: soportándoos con paciencia. Si este soporte se cansara y de repente dijera: no, ya no quiero soportar el peso del micrófono, lo soltaría. Pero tenemos que tener paciencia.
paciencia y ser un soporte para los demás. Pero todo en base al amor. Dice, los unos a los otros en amor. Solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Hay una unidad a la que el Señor quiere que nosotros tendamos. Esa unidad no quiere decir uniformidad. No todos vamos a pensar lo mismo, no todos tenemos el mismo carácter, no todos hacemos las mismas cosas, porque dice la Escritura que la multiforme gracia de Dios se derrama sobre nosotros. Incluso dice que Dios nos ha dado a cada uno un don diferente, pero todos debemos de usar ese don para servirnos los unos a los otros. Hoy en día, uno de los grandes problemas en la iglesia, me refiero en forma general, en el cuerpo de Cristo, es la falta de unidad, ¿no? Desgraciadamente, la vanidad del hombre, la mentalidad del hombre hace diferencia. No, nosotros somos esto, y nosotros somos aquellos, y nosotros somos mejores, y nosotros vamos para allá, y nosotros somos para acá. Dice, debemos que tener esa unidad en el espíritu, en un vínculo, que es el vínculo de la ¿qué? De la paz, y a veces se trasciende más allá. Hay hermanos que no se quieren juntar con otros, pero no solamente no se juntan con otros, sino que hablan mal de los otros, ¿eh? Y eso no va conforme a la voluntad de Dios. Ahora, ¿todos debemos de ser iguales? No. Hay una diversidad en las cosas de Dios, pero podemos trabajar todos juntos. Esa es la voluntad del Padre. Dice, Dios nos ha llamado no a muchos caminos, no hay muchas denominaciones, no hay muchos lugares. Dice, a un Señor, a una fe, a un bautismo, a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El que es cristiano es cristiano. Cristiano significa seguidor de Cristo. Pero hoy en día hay cristianos de aquí, cristianos de allá, cristianos de acullá, de todos los colores, de todos los sabores, ¿no? Pero nosotros hemos sido llamados a servir a un Señor, que es Jesucristo, bajo la voluntad de un Dios, que es el Padre. Pero dice el verso 7, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cristo es un don, un regalo de Dios. Por eso dice en San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que dio, que otorgó, que regaló, que proveyó a través de Cristo Jesús un medio de salvarnos. Fue dada esa gracia. La gracia es el lugar donde nos encontramos. Dice la Escritura, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, regalos, obsequios. Y eso de que subió, ¿qué es sino que había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Dice que se le ha dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y él mismo, Jesús, constituyó, esta palabra en griego también puede traducirse como regaló, otorgó, proveyó, dio, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí voy a hacer un paréntesis. También uno de los problemas hoy en día de las iglesias es que no entendemos que esta provisión que Dios dio es para un servicio para los santos, para la iglesia. Hoy en día se pretende o se piensa que cada uno de estos 5 ministerios es una jerarquía o es un título, ¿no?
el pastor fulano, el evangelista, el apóstol, el profeta, siendo que no son títulos, son funciones dentro de la iglesia. Pablo, cuando escribía las cartas, no las firmaba, no las escribía diciendo Pablo, el apóstol Pablo, sino decía Pablo, apóstol de Jesucristo. O sea, yo soy, pero mi función es esta, ¿no? Y hoy en día pues, hay mucho culto a la personalidad, ¿no? Hay grandes siervos y tienen grandes seguidores, ¿no? Gente que los defiende y está bien, ¿no? Una cosa es, dice la Escritura, que honremos a los que nos dan un buen ejemplo. Pero esto no está hablando de quién es más y de quién es menos. Hoy en día incluso hasta llega a haber esta situación de que hay pastores que pues, quieren saltar un escalón y ser más, y dejan de ser pastores y ahora ya son apóstoles, como si el apóstol fuera más alto que el pastor. Recordemos las palabras de Jesús. Dice, miren, en este mundo, en este sistema de cosas, el que quiere ser grande, ¿qué hace? Se enseñorea ¿de quiénes? De los demás, y toma sobre ellos autoridad. Pero Jesús dice, entre vosotros no será esto así, sino que el mayor será el que sirve a quienes, a los demás. Entonces, entre más grande quieres ser en las cosas de Dios, tienes que ¿qué? Que servir. Entonces, todas estas funciones, el apóstol, el evangelista, el profeta, el maestro, el pastor, tienen como objetivo servir en el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces es un poquito irónico aquellos anuncios cuando se habla del gran siervo de Dios. Bueno, ¿es grande o es siervo? Y el único grande es ¿quién? Dios. Es Dios. Cuando a Jesús se acercó una persona y le dijo, Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Jesús le llamó la atención la forma en que se expresó con él. Le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno. ¿Quién es bueno? Dios. Entonces, Jesús dio a la iglesia estos 5 ministerios que deben de estar presentes en cada una de las iglesias. Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Qué propósito tienen estos 5 ministerios? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Y quiénes son los santos? Todos los que han sido llamados por Dios son consagrados, son apartados para servir a quién? A Dios. Hoy en día las cosas son diferentes. Las iglesias parece que es un espectáculo. La gente viene a sentarse a ver lo que pasa acá adelante. Por eso hay tantas desviaciones, ¿no? Y hay esto, y llegan en algunos congresos, se visten de soldados. Y usted puede dar una revisión, no es para criticar todo eso, pero nos estamos desviando del objetivo. El objetivo no es llegar a presenciar un espectáculo. El objetivo, la iglesia no es eso. La iglesia es un cuerpo, es un edificio. Y cada uno de los que estamos aquí, desde el que está al frente en este momento hasta el que está sentado hasta el último, todos hemos sido llamados a servirle. Y estos ministerios para lo que sirven es para capacitar, para perfeccionar, a fin de que todos los santos trabajen en la obra de Dios. Amén. Dice, a fin de perfeccionar a los santos, a todos que somos santos, para la obra. Las cosas de Dios son acción, no nada más expectativa, ni solamente observar. Tenemos que actuar. Cuando le preguntaron a Jesús acerca del grande mandamiento, le dijo, ¿cuál es el más grande mandamiento? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas. Y el segundo mandamiento es similar a este, es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esta persona dijo, bueno, a ver, pero ¿quién es mi prójimo? Y entonces Jesús da la comparación de aquel buen samaritano, de que
Pasó un sacerdote, lo vio en problemas y no se quiso parar, él siguió su camino. Ese hombre tenía una religión, pero no estaba cumpliendo la voluntad de ¿quién? Porque la voluntad de Dios, Jesús les dijo, si entendieran que la Escritura dice, misericordia quiero y no sacrificio. Dice que pasó a otro levita, un levita que también era un hombre religioso, pero vio a este necesitado y ¿qué hizo? Se pasó de largo, y sin embargo vino un samaritano que para ese entonces pues no era un hombre bien visto, alguien que había cierto repudio. ¿Por qué? Porque los judíos eran muy celosos. Los samaritanos habían llegado a esa tierra deportados también por los babilonios, y cuando se asentaron en esa tierra tenían esa costumbre de que la gente pagana pues de honrar a sus dioses, pero también honrar al Dios de la tierra donde los llevaron. Entonces empezaron a escuchar que Jehová era el Dios de esa tierra y también empezaron a adorar ¿a quién? A Jehová. Paulatinamente con los siglos los samaritanos fueron dejando las prácticas paganas de adorar a otros dioses y adoraban solamente ¿a quién? A Jehová. Pero lo hacían a su manera, tenían su forma de hacerlo. Tenían un monte donde hacían sacrificios que era el monte Gerizim. Y entonces los judíos eran muy celosos porque decían, no, nosotros somos el pueblo de Dios. Ustedes hacen las cosas mal, nosotros somos los buenos. Entonces Jesús dijo, este hombre samaritano, que no tenía mucho conocimiento de Dios tal vez, que hacía las cosas a su manera, tuvo misericordia del que estaba en necesidad. Le lavó las heridas, lo curó, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y lo encargó y le dijo, si te gastas más en este hombre, ponlo en mí. Cuenta, dice, ¿quién crees que fue el prójimo de este hombre? ¿Qué le contestó Jesús? El que tuvo misericordia. Y Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. No nada más es escuchar, es actuar. Jesús da una comparación y dice, ¿a quién compararé al que me escucha estas palabras y las hace? Lo voy a comparar a un hombre prudente que construye su casa sobre la roca. Entonces, estar en las cosas de Dios se refiere a actuar, no a ser un espectador, sino a ser parte del cuerpo de Cristo. Dice, para la edificación, es una construcción, es un levantamiento del cuerpo de Cristo. ¿Hasta dónde? ¿Hasta qué medida? Hasta que todos lleguemos, no unos sí y otros no, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hace muchos años, cuando yo era niño, no tiene tantos años, cantábamos un cantito que decía, ser como Cristo, ser como Él. En mi camino de aquí al cielo, ese es mi anhelo, ser como Él. Amén. Entonces tenemos una meta que llegar. ¿Qué tanto hemos avanzado? Cada uno de nosotros podemos determinar qué tanto nos falta para llegar a esa meta. ¿Por qué? Porque hay un peligro también, dice en el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Hay muchos fluctuantes, llevados por todo viento que les enseñan esto y ahora van para allá. No, que ahora es de así, ahora van para allá. Que hay una nueva corriente y una nueva, que ahora vamos a hacer las cosas, ahora lo hacemos así. No. Ya no seas un niño fluctuante, llevado por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas de ¿qué? Hay gente que sabe que lo que enseña está mal, pero sigue ¿qué? Enseñándolo porque está recibiendo un beneficio. Nosotros no debemos de ser así, debemos de tener una madurez para discernir lo que está bien de lo que está mal. En algunas ocasiones lo he dicho y lo voy a decir otra vez. Tú no debes de creer lo que la persona que está aquí al frente te está diciendo solamente porque él lo dijo, ni porque yo lo diga. Tú debes de creer la palabra
que esté basada en la palabra de ¿quién? De Dios. Por eso dice la Escritura que escudriñemos ¿qué? Para entender si lo que nos están diciendo es ¿qué? Es verdad. Estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Sino, o sea, lo contrario a todo esto es que siguiendo la verdad, hemos encontrado la verdad. Su palabra es verdad. No es una denominación, no es un pastor, no es una enseñanza. La verdad es la palabra de Dios. Siguiendo la verdad en amor, ¿qué debemos de hacer, hermanos? Crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, que es, esto es, Cristo, ¿no? De quien todo el cuerpo, que somos todos, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bueno, dice que el cuerpo, ¿cómo debe de estar el cuerpo? Bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas. Miren, vamos a hacer un ejercicio con nuestros dedos en nuestra mano. Nuestros dedos tienen una serie de huesitos, ¿no? Están recubiertos de esta piel y de ciertos músculos. Pero hay algo que los une, que son las coyunturas, ¿no? Si eso no estuviera, ¿qué pasaría con los dedos? Estarían sin fuerza, flojos, no estarían unidos, no tendrían la capacidad que tienen en este momento. ¿Qué pasa en el cuerpo de Cristo? Si usted viene aquí pero no está unido, si no está en un mismo sentir, si no hay nada que lo una con su hermano, pues está aquí pero no tiene la función, no tiene la fuerza, no tiene la firmeza que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, vamos a meditar un poquito en esto que estamos leyendo. Dice que estemos concertados y unidos por todas las coyunturas que se ayudan, ¿cómo? Mutuamente. A ver, voltee con su hermano y pregúntele, ¿en qué me has ayudado? ¿En qué me has ayudado? Ahora vuelva a preguntarle otra pregunta. ¿Y en qué te he ayudado? ¿Va? O sea, estamos aquí para ayudarnos, pero la pregunta es, ¿en qué nos hemos qué? Ayudado. Hay muchos que nos gusta recibir ayuda, pero no nos gusta ¿qué? Ayudar. Tenemos que ayudarnos unos en que no entiendo estas cosas. Bueno, yo te ayudo. A lo mejor no sé mucho, pero yo te ayudo. Hermano, tengo este problema, en lo que pueda yo te ayudo. Pero el día que yo también te pida ayuda, tú debes de estar dispuesto a ¿qué? A ayudar. ¿Cuántos dicen amén? Y eso casi como que ese amén se oyó como con muchas dudas. Dice que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Ahora, cada miembro es diferente unos de otros, ¿verdad? A lo mejor tú tienes una gracia o sabes ciertas cosas que puedes ayudar a otro en ese aspecto, pero otra persona tiene otra gracia y otras facultades y otras opciones para ayudar a otro de diferente manera. Dice que recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Ahora, esto no va desligado a todo lo demás que escribe Pablo en esta misma carta, ¿no? Está hablando del orden que debe de haber en la iglesia, de que estamos llamados a un camino, no son muchos. Aquí consideramos a todos los que son cristianos, verdaderamente cristianos, son nuestros hermanos. No podemos decir si son mejores o son peores. Dice que no podemos juzgar al criado ajeno porque para su Señor está en pie o para su Señor ¿qué? Cae, pero nosotros somos hermanos, ¿no? Y en lo que nos podamos ayudar debemos de ¿qué? De ayudarnos. Ahora, parece que cambia
de perspectiva el apóstol a partir del verso 17, pero vamos a leerlo. Dice: esto pues digo y requiero, es un requisito, es algo que es necesario en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan, ¿en qué andan los otros gentiles? En la vanidad de su mente. Estábamos viendo una película con Loami, ¿no?, de princesas, ¿no? Todas las niñas, cuando son chiquitas, quieren ser ¿qué? Princesas. ¿No? Pero viendo el asunto de las princesas y el castillo, ¿qué hay en un castillo? ¿Qué hay? Reyes. ¿Qué más? Sirvientes. Hay reyes, hay la corte del rey, que son los cuates del rey, los funcionarios, los que están, ¿no? Pero hay otros que son los ¿qué? Los sirvientes, ¿verdad? Y regularmente todo el mundo dice, no, pues a mí me gustaría ser ¿qué? Ser el rey, ser el príncipe, ¿no? O ¿te gustaría ser la sirvienta o el sirviente? No, pues si me dan a escoger, ¿qué? Está como la mamá que le está leyendo un cuento a su hija, ¿no? Y le dice la Cenicienta. Dice, la Cenicienta, ¿no?, cuando estaba con la madrastra y las hermanastras, ella lavaba, ella planchaba, ella trapeaba, ella limpiaba, ¿no?, sacudía, ¿no? Y entonces la niña chiquita se le queda viendo el dibujo y dice, entonces es como tú, ¿no? Tú eres la Cenicienta. Y la princesa pues es una cosa diferente, ¿no? Bueno, a lo que me voy a referir es a lo siguiente. La gente está en esa idea de vanidad, ¿no? Toda la gente quiere que lo sirvan. Hay fiestas donde se organizan una fiesta, unos 15 años, lo que sea, ¿no? Y el que organiza la fiesta está muy preocupado porque dice cuántas mesas va a haber, ¿no? Ahora, las mesas que están más cerca de los festejados, son las mesas más que importantes, ¿no? Incluso hasta nombran quién se va a sentar aquí, el tío, el primo, ¿no? Ya conforme va bajando la importancia del invitado, ¿qué dicen? Esos van quedando ¿hasta dónde? Hasta allá, ¿no? Entonces tú llegas bien feliz y te sientas, ¿no?, bien cerquita. Y llegan y dicen, disculpe, ahí no, tiene que sentarse. Ya va uno triste porque dice, uy. Entonces, esa es la vanidad de este mundo, pero en las cosas de Dios el aspecto es diferente. Jesús dijo, mira, cuando hagas una fiesta, no invites a los que te pueden invitar. ¿Qué caso tiene? Dice, los gentiles hacen lo que. Invita a los cojos, a los mancos, haz tu fiesta para gente que no puede ¿qué? Recompensarte, y tendrás un tesoro ¿en dónde? En los cielos. O sea, va en contra de la vanidad de este mundo. Otro ejemplo es cuando Jesús dice, mira, cuando seas convidado, no escojas los mejores ¿qué? Los mejores asientos. Porque si llega alguien más importante que tú, te van a decir, quítate, porque este es más importante, y tú avergonzado te vas a tener que quitar. Pero cuando tú llegas a un convite, tú siéntate al último, ¿va? Para que te digan, si es el caso, no te sientes ahí, ven para acá, porque tú eres alguien importante. Y entonces tendrás recompensa. Entonces dice que los gentiles andan en la vanidad de este mundo. ¿De qué habla la gente? De las modas, de la comida, de que quieren esto, que quieren aquello, quieren ir en viaje, quieren viajar para acá, quieren viajar. Eso es la vanidad. ¿Y el cristiano en qué debe de pensar? En cómo agradar a quién, cómo agradar a Dios en su vida. ¿Por qué los gentiles, o sea, la gente del mundo, por qué piensa así? Dice el verso 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Hay dos aspectos ahí, ¿no? También es malo el hecho de que hay gente que critica a los demás y se burla. Es como los que llevaban
santo en procesión, ¿no? Y se empareja un carro y les grita, bájenlo, déjenle que le dé para donde él quiera, ¿no? Lo tienen que llevar porque ese ídolo, ¿qué? No camina. ¿Tiene ojos, dice la Escritura? Pero no. ¿Tiene oídos? ¿Tiene boca? Pies tiene, mas no anda. Pero no es el hecho de burlarse, porque en ellos hay algo que es ignorancia. Así les enseña. No, es que yo así nací. Fue la religión que me dejaron mis que. Es que no te estoy hablando de religión, que abras los ojos, que entiendas cuál es la voluntad de Dios para tú. Y en otro aspecto hay ignorancia, pero también hay dureza. ¿En dónde? En el corazón. Los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros, ¿quiénes? No habéis aprendido así, ¿de quién? A Cristo. Nosotros debemos de marcar la diferencia. Que aquellos hacen las cosas así no importa, nosotros somos diferentes. Nada más por ser diferentes, no. Porque seguimos un estándar y una escala de valores diferentes a las que hay ¿en dónde? En el mundo. Pero aquí hay una condición, dice en el verso 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos ¿de qué? ¿Cómo vivías antes? A lo mejor eras un gruñón, o a lo mejor eras una mujer muy metiche, o eras una mujer muy enojona, ¿no? O eras malo, o eras mala, no sé. Esa era tu manera pasada de qué. Pero hoy tienes que despojarte, es una alegoría, un ejemplo, de decir, desvístete de esa ropa sucia y ahora ponte una ropa limpia, una ropa nueva. Dice, de la manera en que tú vivías antes, déjalo atrás. Ahora entiende la manera que Dios quiere que tú vivas. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos en el espíritu de vuestra. Todo está aquí en la mente. El campo de batalla donde el enemigo nos ataca es en la mente. En tu mente tú decides servir a Dios o no servirle. Todo está en tu mente. Y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos, ¿qué somos? No estés aquí así por casualidad, ni al estar aquí, simplemente al congregarte como iglesia, ya somos parte del cuerpo de ¿quién? Somos miembros los unos de los otros. Es lo que no entienden muchos cuando dejan de venir y dicen, no pasa nada, ¿eh? Si dejo de ir, no. Pues si dejas de ir dañas al cuerpo porque le falta un ¿qué? Un miembro. Ahora, salta, da un brinco, el siguiente versículo dice, airaos, pero no ¿qué? Entonces nos está invitando el apóstol a que nos enojemos. ¿Es una invitación? Pues más bien es un reconocimiento, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no se enojan? Bueno, más bien es una realidad, ¿no? O sea, quiero decir, ¿quién vive sin enojar? O sea, quiero decir, enójense, pero no pasen del nivel. Dice, airaos, pero cuidado. Dice, no pequéis. No se ponga el sol. Este asunto lo acomodamos mucho con el asunto de las parejas, de los matrimonios. Mira, si te enojas, pero ya cuando se van a dormir, perdónense, ya. Pues sí, pero no habla solamente en el aspecto de un matrimonio, sino en el aspecto general. Si tú tienes un altercado con otro, pues al final del día al menos ponte ¿qué?
a cuentas, ¿no? Arréglalo. Ni deis lugar a quién. ¿Cómo se le da lugar al diablo? ¿Cómo se le dará lugar al diablo? ¿Qué será darle lugar al diablo? No haciendo caso de lo que dice. Voy a poner un ejemplo y póngase listo porque es la clave de una vida victoriosa, fíjese. El ejemplo es el siguiente. Cuando Eva andaba por el huerto, ¿no?, se le presentó la serpiente. Satanás se le presenta. ¿A dónde fue donde trabajó? ¿En qué nivel trabajó Satanás a Eva? ¿En dónde? ¿Cómo le dijo? Con que Dios les ha dicho que no coman de todos los árboles. ¿Era verdad o era mentira? El diablo dice verdades, dice mentiras, maneja tu mente. Y Eva le dice, no, dice, Dios nos dijo que de todo árbol podíamos ¿qué? Pero de este no. Ahora, ¿era algo que sabía Satanás o no? No lo sé. ¿Por qué le preguntó? ¿O por qué le dijo de todo? Más bien, Satanás empezó a llevarla, ¿no?, a poner atención a lo prohibido, ¿no? Satanás no te pone pensamientos de lo que está permitido, te pone pensamientos de lo que está ¿qué? Dice, con que Dios les dijo que no comieran de todo árbol. Y Eva dijo, no, de todo árbol podemos comer, pero de este, no. Porque Dios dijo que el día que comamos, de cierto, moriremos. Y entonces Satanás brinca ahí y te pone un alfiler, una saeta, una flecha envenenada en tu mente y dice, no morirás, sino que Dios sabe que serás igual que Dios. Por eso Dios no quiere que tú comas de ese qué. Entonces, en la mente, Eva lo que debió pensar era decir, ¿cómo me estás diciendo que Dios es mentiroso? ¿O no era lo que la serpiente le estaba diciendo? Me estás diciendo que lo que Dios me dijo es que así el diablo te engaña y te dice, no pasa nada, ¿no? ¿Para qué vas? ¿Para qué lees? ¿Para qué oras tanto? No te consagres tanto, no, es mucho tiempo, ¿no? Dale, puedes darle gusto mientras no haya problemas, mientras no afectes a los demás, ¿no? No son ideas que el diablo ¿qué? Mete en nuestra mente. Y entonces Eva empezó a poner atención y empezó a ver con otros ojos ese mismo árbol y esos mismos frutos. Antes, inmediatamente que veían el árbol y los frutos, sabían que estaba ¿qué? Prohibido. Pero ahora lo empezó a ver con otros ojos. ¿Qué dijo? Dice que Eva vio que el árbol era hermoso y el fruto era codiciable para alcanzar sabiduría. Es el nivel en donde trabaja ¿quién? No le hagas caso a Dios. No le hagas caso a Dios. Mira esto. Observa hacia este lado. Dice, ya hasta me perdí. No des lugar a quién. Si tú no obedeces a Dios, le vas a dar lugar a quién. Si tú no te pones listo, le vas a dar lugar a quién. Si tú te alejas de la cobertura de Dios, le vas a dar lugar a quién. Pero el diablo viene, Satanás dice en la Escritura que viene para hurtar, para matar y para qué. No te va a hacer bien, te va a hacer qué. Eva hizo caso, ¿le fue bien? ¿Le fue bien a su esposo? ¿Nos fue bien a nosotros? Todo derivado de que le hizo caso a quién? Al diablo. No deis lugar. El que hurtaba, pues ya cambia, ¿no? Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación,
a fin de dar gracia a quién. Cuando alguien está peleando a gritos y a insultos, la persona que insulta incluso se toma su tiempo para pensar como qué le va a pegar, ¿no? ¿Qué le va a hacer más daño? ¿Qué le puedo decir que le duela? Y ahorita pensamos en nuestra imaginación, luego va hacia la gente muy mala, ¿va? Pero no, póngase a pensar usted, cuando se enoja con su marido o con su esposa y le reclama o le dice, no piensa palabras que están dirigidas, ¿no? Son como misiles dirigidos a donde, ¿qué? A donde duela, ¿no? No le vas a decir Ya sabemos que le duele. Por eso a veces las mujeres dicen, estamos discutiendo de la leche, no compramos leche, ¿no? Y ya está la discusión, esto y lo otro. Sí, pero acuérdate que tú hace 3 años que piensas. O sea, ¿qué tiene que ver eso con la leche? ¿No? ¿Qué tiene que ver? Ah, sí, pero tú también, ¿qué piensas? Y nosotros nos quedamos callados, serenos. Les voy a platicar un chiste. No, mejor no. No, mejor. Estaban dos esposos, ya estaban, no sé qué se había hecho tarde en el cine, no sé, ya estaban alegando. Y dice el esposo, ay, dice, ¿no? Y me decía, y el hombre siempre aguanta, ¿verdad? El hombre es. Pero en eso pasa una muchacha bien bonita, ¿no? Y entonces este hombre se voltea a verla, ¿no? ¿Ya ves cómo eres? Si eso haces en mi presencia, ¿qué no harás? Si ya estaba el problema, ¿no? Y dice, y yo tonto de mí, porque yo sabía que iba a haber problema, ¿verdad? Pero ¿para qué veo a...? No, así que se soltó la esposa, ¿no? Dice, espérate. Tú haces lo mismo y yo nunca te he dicho nada. ¿Cuándo me has visto? Tú haces lo mismo. No, yo nunca. Hace una semana, ¿te acuerdas que nos encontramos a tu prima en el mercado? ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? ¿No andaba un bebé en la carriola? Sí. Era un bebecito, ¿sí? Y no le decías, ay, qué chulo, qué hermoso, qué lindo. ¿Yo te dije algo? No, pero no es lo mismo. Porque no es lo mismo. Es un chiste, no se vayan por ahí. El asunto es de que cuando hay pleitos, dirigimos nuestras palabras, porque a veces las palabras hieren más que ¿qué? Que los golpes, ¿no? Entonces sí, mejor golpéela. No, dice aquí, ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes. Y luego dice, esto es muy interesante, y no contristéis, ¿a quién? Al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo se contrista al Espíritu Santo? ¿Cómo lo puedes entristecer? Vamos a poner un ejemplo también. A veces nuestros hijos nos entristecen, ¿no? En niveles a lo mejor hasta muy sencillos, ¿no? El niño o la niña que apenas empieza a caminar y empieza a correr y uno le dice, no te vayas a... Cuando uno le dice no te vayas a ¿qué? ¿Qué pasa? Ya nos entristeció, ¿eh? Porque te dije que no, ¿qué? O sea, yo te estoy diciendo algo para tu propio ¿qué? Bien, a lo mejor más adelante vas a aprender a correr y te echo porras en las carreras, pero en ese momento no era un momento de ¿qué? Adecuado. Ahora el Espíritu Santo nos guía, nos trata de guiar, pero si tú le das para otro lado, Él te está hablando y tú haces lo contrario, ¿no lo entristeces? ¿No le estás haciendo qué? Caso. Dios no se entristecería con Eva y con Adán si Él les dijo algo y ellos no lo ¿qué? No lo creyeron, ¿no? Mira, si comes de ese árbol, ciertamente ¿qué? ¿No murieron? No contristéis al Espíritu Santo, ¿de quién? Con el cual fuisteis sellados, o sea, somos propiedad de Dios,
para el día de la redención. Cuando Dios venga y levante a su iglesia, muchos piensan, ¿y cómo sabrá que yo sí soy o que yo no soy? ¿Cómo sabrá que van a revisar el libro de la membresía de la iglesia? ¿Van a ver cuántos años tenía de congregarme? ¿Cómo? ¿Qué es lo que se va a saber? El sello ¿de qué? Del Espíritu Santo. Amén. Quítense de vosotros toda... ¿Por qué estamos amargados? Hay gente que le gusta amargarse también. De por sí la vida ya tiene sinsabores, ¿verdad? Y aparte nosotros también nos las provocamos, ¿no? Es un día como hoy tan hermoso, tan lindo, ¿verdad? Y hay alguien que está amargado y todo le va a ver ¿qué? Pero, ay, eso, ay, hace frío. Si hace frío, hace frío. Si está lloviendo, pues está lloviendo. No, dice, quítense de vosotros toda ¿qué? Toda amargura, todo enojo, toda ira, toda ¿qué? ¿A cuánto les gusta gritar? No me refiero a gritos de júbilo. Estábamos poniendo ese ejemplo el otro día, ¿no? Del esposo. Porque los esposos siempre somos bien obedientes, bien. Es la verdad. Entonces cuando la esposa está de mal humor, ¿verdad? Y uno le dice, ¿qué, no vas a lavar los trastes? Y ella dice, no, ¿por qué? Ah, no, pues nada más quería saber, si no para lavarlos yo, ¿verdad? Pero ¿por qué hay gritos? ¿Por qué la gente grita? Hay una frase que dice, mira, tus gritos no me dejan oír lo que tú quieres ¿qué? Decirme. Cuando alguien grita es porque está poniendo en un plan necio, ¿verdad? Y quiere imponer lo que esta persona está diciendo. Dice que debe de quitarse de nosotros todo enojo, toda ira, toda gritería, toda maldicencia y toda malicia. Aquí voy a hacer un paréntesis. Ya estamos a punto de terminar, no se me pongan nerviosos. Hace unas semanas hablaba a mi esposa Doris de aquel pasaje cuando Jesús maldijo a ¿qué? A la higuera. Y entonces cuando regresaron dice que los discípulos vieron que la higuera se había secado hasta la raíz, ¿no? Y había sido de un día para otro. Y Pedro le dijo, Señor, mira, la higuera que maldijiste se secó. La maldición de Jesús a la higuera, ¿cuál fue? ¿Que se secara? ¿Cuál fue la maldición? Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Entonces, secándose, ¿qué iba a pasar? Ya no iban a comer fruto de esa higuera. Y entonces Jesús dice, mira, si tuvieras fe, no les dijo si estuvo bien, si estuvo mal, etc. Le dijo, si tienes fe, lo que tú declares con fe, ¿va a qué? Y a veces lo tomamos muy a la ligera, pero la Escritura dice, bendecid, no maldigáis, bendice incluso a quienes, a tus enemigos. ¿Por qué? Porque si tienes fe, lo que digas, ¿va a qué? Si tú maldices a alguien y lo maldices con fe, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a pasar? Se va a hacer, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que ¿qué? Decimos, ¿verdad? Si tú bendices, la bendición va a ser firme. Si tú bendices a tus hijos, la bendición va a ser firme delante de quién. Pero si tú los maldices, también esa maldición va a prevalecer. Ahora dice, y de toda malicia. Antes, ahora es lo contrario. ¿Qué es entonces lo que tenemos que hacer? No debemos enojarnos, no debemos tener ira, no ser gritones, ni andar maldiciendo a los demás, ¿no? Antes bien, sed benignos, unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. No es ese perdón que dice, bueno, sí perdono, pero vas a ver, ¿no? Perdonándoos unos a otros, ¿cómo? ¿Como quién? ¿Como tú piensas? No, es que no me nace perdonarlo. Es que no lo siento, no es de que lo sientas, el perdón no es un sentimiento. El perdón no depende
sino de la decisión de ¿qué? De perdonar. Es que no me nace, no es de que nunca te van a hacer perdonar. Tienes que perdonar porque es un mandato de Jesús. Jesús dijo, si vosotros no perdonáis a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará. ¿Queremos que nos perdonen? ¿Qué tenemos que hacer? Perdonar, pero no a como tú piensas. No dicen, te perdono, pero en cuanto pueda me desquito, ¿no? Perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros. ¿Y cómo fue ese perdón? Ya para terminar, dice, es un perdón completo, es un perdón perfecto. Dice que si fueran tus pecados rojos como la grana, ¿cómo van a ser ahora? Emblanquecidos como blanca. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la nieve. Se refiere a que si tú lo comparas, no va a quedar un rastro de lo que ya se te ¿qué? De lo que ya se te perdona. Dios cuando te perdona no te está chantajeando. Pero acuérdate, pero tú eres igual, pero esto y lo otro. No, Él te perdona y te dice que arroja nuestros pecados a lo más profundo del mar. Dice, y no volveré a tener memoria de ellos. Amén. Entonces hablamos de varios temas, hermanos. Yo les invito a que hagan un repaso de lo que platicamos, ¿verdad? Del por qué en una iglesia pues no nada más debe de haber un pastor, debe de haber el apóstol, debe de haber un evangelista, debe de haber un profeta, etcétera, etcétera. Y cada quien debe de fungir su función. ¿Para qué? ¿Para que usted esté cómodo, sentadito, tranquilo? No, para que usted se ponga las pilas y empiece a trabajar. ¿Para quién? Para Dios. Que el Señor nos bendiga, que Dios nos